Bueno, pues ahora sí, si os parece, vamos a ir empezando con el webinar de hoy. Bienvenidas, bienvenidos a todos a este webinar de la realidad virtual acerca de sus beneficios. Yo soy Marc Martín, psicólogo experto en terapia virtual en Sayus. Sayus, como veremos también, es la plataforma de terapias de realidad virtual, la primera plataforma dedicada a estos quehaceres de terapia virtual. Y simplemente deciros, antes de empezar, este webinar, el webinar que vamos a hacer hoy es un webinar totalmente introductorio. Lo digo porque si esperáis tener conocimientos hoy en este webinar especialmente elevados, que sepáis que este no es el lugar. Este es el lugar para personas, digamos, que tenéis curiosidad, que estáis familiarizados con la terapia virtual, pero que, digamos, queréis aprender lo que son las bases iniciales, ¿no? Que esto es lo que nos vamos a encontrar hoy, la realidad virtual, que es la realidad virtual y sus diferentes beneficios. Dicho esto, vamos ya, si os parece, pues con la materia, ¿no? Vamos a empezar, como os decía, con lo más básico, que es la realidad virtual, ¿no? La realidad virtual no deja de ser un entorno creado mediante tecnología, mediante ordenador, en el que el usuario tiene la sensación de estar inmerso en él. Perdona, que me decís, Marc, se te escucha un poco metálico. Vamos a ver si podemos arreglar esto. Un segundito. Con estas cosas poco puedo hacer, pero intento que sea... Vale, vamos a ver ahora. De todas maneras, no os preocupéis por si no escucháis cualquier cosita, si necesitáis cualquier cosa, ya veis que podéis intervenir cuando queráis en el chat y yo encantado de ayudaros. Entonces, voy a intentar que se me entienda lo mejor posible dentro de las posibilidades que tenemos. Sí, ahora mejor, perfecto, Lucía, muchas gracias. Pues lo que os comentaba, ¿no? Volviendo al tema de realidad virtual, como os comentaba, son entornos creados por ordenador que, como veis, dan la sensación de estar inmerso en él. Y este es uno de los conceptos que vamos a ver ahora que es especialmente importante a la hora de la aplicación de estas técnicas. ¿Qué son exactamente esos entornos de realidad virtual? Pues son entornos 3D, como os decía, generados por ordenador, pero con la ventaja, sobre todo, y esto es uno de los factores diferenciales de lo que sería, por ejemplo, poner un vídeo normal a un paciente, ¿no? un vídeo 360, por así decirlo, que en este caso nosotros tenemos la posibilidad de interactuar con el paciente. Como vamos a ir viendo, los vídeos de realidad virtual son modificables, es decir, porque al final, en muchos casos, que seguramente lo que tengáis en la cabeza, con lo que es realidad virtual, sea seguramente terapia de exposición, que sí, pero como veremos hay bastante más, ¿no? La posibilidad de interactuar no deja de ser la posibilidad de introducir variables, de poder trabajar, en caso, por ejemplo, exposiciones de manera jerárquica. Finalmente, otro de los puntos también fuertes es la estimulación multisensorial. Es decir, al final lo que es la terapia virtual no son solo elementos visuales, tenemos, por supuesto, los elementos visuales que además tenemos la sensación de profundidad y el efecto 360 que nos ayuda mucho, pero también tenemos estímulos auditivos y en algunos casos, por poneros un ejemplo que me gusta poner mucho, es que los psicólogos, pues además somos, ya sabéis, somos un gremio muy creativo. En algunos casos, por poneros un ejemplo, se introducen también estimulación táctil. Por poneros un caso real que además se hace frecuentemente ensayos, por ejemplo, en los pacientes con miedo a las agujas. Normalmente cuando se les está poniendo cuando están expuestos a esta situación virtual, es decir, que tienen las gafas puestas, que tienen también los auriculares, que es lo ideal, ¿no? Para que estén aislados. En el momento en que se produce el pinchazo, es decir, en el momento en que el avatar virtual nos pincha el brazo a nosotros como paciente en este caso, lo que hace el psicólogo normalmente es acompañar, por ejemplo, pues tocando esta zona del brazo, ¿no? Pues por ejemplo, con un boli, con un elemento que tenga un tacto semejante, ¿no? Con lo cual lo que conseguimos es al final introducir más sentidos en juego, ¿no? Hacer que esos sentidos de inmersión y presencia que vamos a ver ahora se pongan en marcha, ¿no? Lo que nos interesa de lo que es la terapia virtual es lo que veis aquí en pantalla, es decir, que se generen las mismas emociones, los mismos pensamientos, las mismas reacciones, si no los mismos, que sean muy similares a la realidad. ¿Por qué? Porque en caso de, por ejemplo, realizar exposiciones, lo que podemos hacer es una habituación que luego sea generalizable a situaciones reales o otro tipo de intervenciones que también vamos a ver ahora. Pero como os comentaba, en lo que son los conceptos básicos de lo que es la realidad virtual, lo clave, como os comentaba, son estos dos puntos que veis aquí al principio, que son lo que estábamos comentando ahora, la inmersión y el sentido de presencia. Por daros una definición fácil y rápida de lo que es la inmersión. La inmersión simplemente es cuando nosotros nos ponemos las gafas y nosotros podemos percibir
pues elementos como en la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el sentido de profundidad, por ejemplo, el que cuando giremos la cabeza el paisaje se mueva con nosotros, que es la visión 360. Esto es la inmersión, que realmente se consigue tan fácil como poniendo unas gafas de realidad virtual. ¿Qué es el sentido de presencia, que va también muy ligado a la inmersión? Un ejemplo muy fácil, que a mí, por ejemplo, me resultó muy fácil de entender de este modo, es como cuando, por ejemplo, estamos viendo una película o estamos leyendo un libro y llevamos ya un tiempo, ¿no?, que estamos realmente metidos en la historia, los estímulos externos dejan de tener importancia porque estamos realmente metidos, pues, en ese argumento que nos gusta, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir con el paciente en terapia. Y es muy sencillo de conseguir, lo único que necesitamos es tiempo. Es decir, el sentido de presencia no se consigue en un segundo, simplemente necesitamos unos minutos que transcurra la situación, que el paciente se vaya haciendo dentro del entorno, y a partir de aquí, como os comentaba, pues conseguiremos lo que hemos visto anteriormente, que se sientan pensamientos, reacciones, emociones idénticas a lo que es la vida real, poder generalizarlas, pero el éxito de lo que es la terapia virtual se basa básicamente en estos dos conceptos fundamentales, inmersión y sentido de presencia. Si logramos esto, es muy probable que tengamos un elevado porcentaje de éxito en lo que es la terapia. En este caso hablamos de exposiciones, pero podría ser aplicable a cualquier otra terapia del tipo cognitivo-conductual. Otro punto que, digamos, sería fuerte, que es lo que hemos visto también anteriormente, es lo que es la interacción en tiempo real. Como os decía, un vídeo virtual, a diferencia, pues, de lo que podría ser un vídeo normal, esto no le ponemos las gafas, digamos, y le damos al play y esperamos a que empiece y que termine, ¿no? Porque si no, ¿dónde quedaría, ¿no?, nuestro trabajo? Nosotros sí, efectivamente, le damos al play, pero lo que hacemos a partir de ahí es, por poneros un ejemplo, un paciente, por ejemplo, con amaxofobia, ¿no?, con miedo a conducir. Lo normal en estos casos, y dependiendo, por supuesto, del grado de aversión, es empezar con el paciente, por ejemplo, pues en un día soleado, que se simule, el paciente se ve como copiloto, importante, en un día soleado, sin coches en carretera, y empezaríamos pues una de las primeras exposiciones. Evidentemente, y posteriormente, al poder interactuar, nosotros introduciremos diferentes variables. Por ejemplo, la siguiente sesión ya podríamos colocar directamente al paciente en lugar de copiloto, con piloto, y en sesiones posteriores ir introduciendo variables que hagan la situación más complicada. Especialmente, por ejemplo, en estos casos, pues suele ser muy reactivo el paciente a variables como la lluvia, variables como encontrásemos por una pendiente muy elevada, a presenciar un accidente. Realmente no es importante el tipo de variable, lo que me interesa realmente es que sepáis que tenemos esta posibilidad, es decir, que tenemos la posibilidad de interactuar, de trabajar de manera jerárquica y sobre todo de trabajar de manera más cómoda, ¿no?, que también es uno de los puntos importantes que vamos, pues como os digo, ¿no?, otro de los conceptos claves es trabajar por jerarquía. No solo en exposición, sino que, como vamos a ver, tenemos más técnicas que podemos utilizar, porque ya sé que lo que tenéis en la cabeza seguramente sea terapia virtual igual a tratamiento de fobias, que la ecuación es correcta, pero es incompleta, quiero decir, porque, como vamos a ver, hay bastante más. Simplemente como consideraciones previas a la implementación, es decir, antes de ponernos a hacer esto, evidentemente, ¿qué necesitamos? Tenemos estos 3 puntos. El primero y fundamental, estar formados en terapia virtual, saber utilizar la herramienta. Primero, antes de ponerle algo, cualquier entorno al paciente, evidentemente, el primero que lo tiene que ver somos nosotros. Es decir, como os comentaba, siguiendo con el ejemplo de miedo a conducir, antes de ponerle yo las gafas al paciente, voy a ver yo qué se ve con ellas, cuán aversivo puede ser para el paciente ese entorno, y después evaluar, pues, si le vamos a poner ese entorno o no y qué variables van a entrar en juego. Por supuesto, como siempre y como en el resto de terapias del mundo, ¿no?, tenemos que informar al paciente de qué vamos a hacer, de por qué vamos a hacer este tipo de terapia, cuáles son nuestros objetivos y por qué hemos elegido en este caso, pues, la terapia virtual, explicarle simplemente al paciente nuestra elección y lo que esperamos del tratamiento. Y, por supuesto, pues hacer adaptaciones que fueran necesarias a la estrategia que vayamos a implementar según la tipología de paciente. Lo que muchos me preguntáis normalmente es, hombre, esto, Marcos, es algo que es realmente, pues, es una cosa nueva. ¿Cuán validación, ¿no? ¿Cuánta validación a la que estamos normalmente, seguramente seáis todos de la rama, o probablemente, no me quiero arriesgar, ¿no?, pues seguramente seáis todos de la rama cognitivo-conductual, que realmente le damos mucho peso a la validación que tiene lo que estamos haciendo. Si os fijáis en el mapa, o lo que os muestro son los 25 últimos años de investigación científica respecto a lo que son las terapias realidad virtual. Pensar que el primer dispositivo de realidad virtual se inventó en los años 50, no tenía nada que ver con la psicología, ya os podéis imaginar que, como siempre, la tecnología empezó con uso militar, lo que se hacía era simular digamos, una situación de los pilotos de bombardero, donde los pilotos aprendían
a utilizar esta tecnología, ¿no? Sin riesgo. A partir de aquí, de un tiempo a esta parte, como veis, en el 1985 nació el primer estudio de validación. Esto sí ya es, digamos, de realidad virtual aplicada a la salud mental. A partir de este momento, y como veis en el gráfico, del 85 al 2017, que son los últimos datos que tenemos de momento en mano, ya tenemos 949 estudios de validación científica solo ese año. Evidentemente tendríamos que sumar todos los que vemos detrás y como veis el aumento de estudios, ¿no?, es exponencial. Lo cual quiero decir al final, esta herramienta que puede parecer o que nos puede dar la percepción de que es algo nuevo, que sí que realmente lo es, ¿no? Pero como veis ya tenemos una amplia gama de estudios detrás de nosotros que apoyan lo que estamos haciendo y por supuesto tanto nosotros como otras entidades pues seguimos dedicándonos a lo que es la validación, ¿no? Es decir, a seguir demostrando que esto no solo funciona sino que realmente puede suponer un paso muy importante dentro del mundo de la psicología que como veréis ya está empezando a funcionar. Y el punto también importante, ¿no? ¿Por qué realidad virtual? ¿Qué me aporta la realidad virtual que no tenga ya, ¿no? Es decir, ¿qué cosas podemos mejorar con esto? La primera y principal que diría para destacar, ¿no?, sería sobre todo lo que es la aceleración de los procesos terapéuticos. No hace falta que os diga que los pacientes lo quieren todo para ayer. Seguramente os habréis encontrado el típico paciente pues, que os llega y dice, oye, mira, que tengo miedo a volar y tengo que coger un vuelo. ¿Y cuándo tienes que coger ese vuelo? Ah, pues en una semana, ¿no? Seguramente cositas así os hayan sucedido, ¿no? Entonces, para adaptarnos al día a día, para adaptarnos a este ritmo vertiginoso y también a las necesidades de los pacientes que son acuciantes, que son rápidas, nos interesa acelerar los procesos terapéuticos. La realidad virtual nos lo permite. Poneros un ejemplo así de facilito. Una media de remisión en caso de una fobia, por ejemplo, va entre 8 y 10 sesiones, o sea que, como veis, no son un número excesivo de sesiones para la remisión total, siempre evidentemente que no hablemos de una fobia extremadamente grave, ¿no? Porque al final, cuando son casos así, tenemos que adaptarnos totalmente al paciente. Yo os digo lo que es la media de remisión en un caso que no es de extrema gravedad, también hay que decirlo. Otra cosa interesante también que tenéis que tener en cuenta es que la exposición o lo que estemos haciendo en terapia virtual no dura más y no debe durar más de 20-25 minutos. Es decir, lo que vamos a hacer al final es acortar los tiempos de terapia, por supuesto también. No vamos a decir que toda la terapia va a ser en realidad virtual porque no debe ser así. Es decir, al final nosotros tenemos este complemento que yo siempre digo, lo utilicéis mucho, lo utilicéis poco, nunca debe sobrepasar el uso de la realidad virtual el 50% del tiempo que destinamos al paciente. Pero de todos modos es una herramienta que nos sirve sobre todo para acortar tiempos de procesos terapéuticos. Otra cosa, como ya hemos visto, que los entornos están controlados no solo para lo que es la intervención de las variables, es decir, por poneros intento poneros ejemplos porque creo que es más ilustrativo. Si me hago pesado me lo podéis decir, pero por ejemplo en los entornos controlados creo que es especialmente importante para nuestra tranquilidad y para la tranquilidad de nuestros pacientes el saber que van a entrar en juego las variables que nosotros queramos. En el caso, por ejemplo, que os comentaba del coche, imaginaos que estamos haciendo en lugar de una exposición virtual, una exposición en vivo con un paciente con mucha aversión al coche que por fin, después de mucho esfuerzo, pues conseguimos que coja el coche, que se monte con nosotros, no solo, da igual. Pero ese día, ostras, pues nos empieza a llover, el paciente pues empieza a sentirse muy mal, igual pues incluso podemos perder a ese paciente, que no es culpa nuestra, pero al final podemos perder a ese paciente porque, oye, pues mira, entró en juego una variable que no esperábamos, el nivel de ansiedad se le desbordó, el paciente finalmente decidió no volver. Os pongo ejemplos que son ejemplos que han pasado, ¿no? Entonces, entornos controlados al final nos referimos a esto, es decir, que no entren en juego variables que no deben entrar o por lo menos que no deben entrar en ese momento, ¿no? Es decir, nosotros vamos a controlar en todo momento lo que está pasando y, por supuesto, por ende, el paciente se va a sentir también mucho más seguro a la hora de predisponerse, a la hora de realizar estas exposiciones. Otro punto fuerte que puede parecer muy evidente, pero que es algo muy ventajoso, es la repetición literal de escenas. Por ejemplo, en casos de miedo a volar también es extremadamente frecuente, por no decir que prácticamente todo se cumple el mismo patrón, que sí que es cierto que hay ansiedad anticipatoria, que el contexto del aeropuerto no les hace sentir bien, pero al final digamos que el momento crítico se suele encontrar en el despegue o en el aterrizaje. Lo bueno de esto es que podemos repetir el despegue, podemos repetir el aterrizaje tantas veces como queramos y tantas veces, por supuesto, como el paciente lo permita y también como el paciente pueda aguantar. Es cuestión de repetir la situación cientos de veces, pero sí que nos ayudará el hacer repeticiones literales al final a que el
paciente se habitúe más rápido a esa situación, porque lo que buscamos en este caso concreto es una habituación y una generalización a una situación real. En cuanto a mayor validez interna, pues va ligado a todo esto que os estoy comentando. La no presencia de variables extrañas lo que hace es que lo que podamos hacer tenga mayor validez interna y al final más seguridad para todos, para nosotros y para el paciente. Del mismo modo, hilando con lo mismo, el sobreaprendizaje y el autoentrenamiento, haciendo un poco de énfasis en el sobreaprendizaje, que sería lo que hablábamos ahora de la edición literal, es decir, que el paciente podamos repetir una situación tantas veces como queramos, pero creo que especialmente interesante, o a mí me lo parece, es el tema del autoentrenamiento, es decir, el tener, por ejemplo, la posibilidad de que el paciente desde su casa, con su propio teléfono móvil, esto lo voy a explicar más en profundidad al final, pero que el paciente en su propia casa, pues con su propio teléfono móvil, se pueda poner las gafas, por ejemplo, hacer sesiones de relajación o hacer alguna sesión que nosotros le hemos dejado preparado para que él vaya haciendo pasos en casa. Evidentemente esto nos repercute también como más mejora de tiempos también en terapia, ¿no? Al final conseguiremos nuestros objetivos, como decíamos también en los puntos anteriores, con mayor velocidad. La personalización de situaciones, como decíamos, también es otro de los puntos interesantes a tocar, porque no deja de ser, al final, trabajar adaptándonos un poco a situaciones concretas que ha buscado el paciente. Por ejemplo, en personalización de situaciones, para que os hagáis una idea, pues hace poco hubo un caso de que un paciente pues, que sufrió un robo en el metro, ¿no? Pues oye, nuestro entorno en el metro está pensado para trabajar por agorafobia, pero no es óbice para poder poner al paciente en ese contexto de metro y hacer, por ejemplo, una exposición, una contextualización, hacer una reestructuración cognitiva si fuera necesario. Quiero decir que al final podemos utilizar los entornos como queramos y prácticamente son tan modificables que podemos crear prácticamente cualquier tipo de situación. Pensar que lo que es la herramienta Savius nos permite crear hasta 1000 situaciones distintas, con lo cual el abanico que nos permite crear es súper, súper amplio. Creo que hay pocas cosas que se puedan escapar, digamos, a nuestro control en este caso, ¿no? Por supuesto, esto no hace falta que lo diga, pero como está escrito lo remarcamos, pues inclusión de escenarios de difícil acceso, ya pueda ser de difícil acceso o de coste muy alto, ¿no? Volviendo pues al mismo ejemplo de miedo a volar, pero en este caso la idea que es, pues evidentemente si queremos hacer una exposición en vivo con un paciente con miedo a volar, no nos queda otra que coger un avión con evidentemente pues el coste que ello conlleva para nuestros pacientes, ¿no? Evidentemente la realidad virtual en este caso puede suponer, y ya os puedo decir que supone, porque realmente en los casos de miedo a volar ya se está haciendo así, porque el coste no hay color, ¿no?, entre pagar un billete y no. O sea, si le preguntamos al paciente ya sabemos lo que nos va a decir, ¿no? ¿Quieres pagar o no? Entonces, al final podemos llegar a escenarios pues, de difícil acceso, ya sea pues, el miedo a volar o otros, como por ejemplo, oye, pues subirnos a un piso 100 para tratar la acrofobia o ponernos simplemente, oye, pues en una situación de, como decíamos antes, ¿no?, en una pendiente en el coche que podría ser muy aversivo, ¿no?, pero que los pacientes al final pues, se predisponen con lo que es la realidad virtual. Y este punto que viene ahora sí que me gusta destacarlo porque creo que es especialmente importante para nosotros también, pero especialmente para el paciente, que es el tema de mayor privacidad, especialmente si vamos a hacer actividades de cualquier tipo con el paciente en la calle, pues evidentemente el rumbo del paciente en la cabeza, de me puedo encontrar a tal, me puedo encontrar a cual, no es algo que juegue en nuestro favor, ¿no? Entonces, el poder hacer todas estas experiencias, todas estas situaciones dentro de la consulta, sí que es algo que nos va a proporcionar pues, una mayor privacidad, no solo a nosotros, sino sobre todo a nuestro paciente, ¿no? El sentirse seguro y el poder continuar estas sesiones tranquilamente en consulta. Y también otro punto, digamos, interesante es sobre todo que, a ver, a diferencia de, por ejemplo, las terapias anteriores a la nuestra, que no sería otra cosa que pues, ejercicios de terapia en imaginación, claro, nosotros tenemos, pensad que el terapeuta virtual trabaja con el ordenador. Entonces, en el ordenador, como os decía, pues tenemos el entorno que hemos utilizado, tenemos las diferentes variables que queremos que vayan entrando en juego, pero también tenemos un pequeño visor, es decir, un pequeño cuadrito, ¿no?, como el que me estáis viendo a mí, pero un poquito más grande, en el cual vemos exactamente qué está viendo el paciente, qué está viendo y sobre todo qué está viendo y qué no. Es decir, si está produciendo, por ejemplo, en una situación de hablar en público, nosotros podremos ver si realmente pues, el paciente está hablando al público y mirando al público y realmente afrontando, o nos está mirando para abajo, nos está mirando para el lado, haciendo conductas de evitación, ¿no? Es decir, también vamos a poder evaluar, como veremos
un poquito más adelante lo que son las conductas de evitación y poder medir la conducta del paciente dentro de ese entorno virtual. Siguiendo un poco con las ventajas, perdonad un segundo porque veo que me estáis, que me levantáis la mano. Entonces, si os parece, para no ir parando, me voy a esperar al final y al final, si queréis, pues podéis dejarme en el chat todas las preguntas que queráis, incluso intervenir en ese momento. O sea, todo lo que queráis escribir, que sepáis que no os estoy ignorando, os estoy guardando para el final. Entonces, continuando un poco, ¿no?, con lo que son los beneficios de la realidad virtual, sí que me gusta destacar el siguiente, que el punto que son terapias menos intrusivas y mejor aceptadas. Lo que yo no lo diría de este modo, pero sí que diría que, por ejemplo, pues en el caso de fobias, pensar, no hace falta que os diga pues, que los pacientes fóbicos pues, llevan años y años y años evitando ciertas tipologías de estímulos y que evidentemente cuando llegan a nosotros es porque no les queda más remedio que producir el afrontamiento. Los pacientes ya saben de qué van a terapia de exposición, por eso no venían, porque no querían exponerse y ahora vienen porque no les queda más remedio. Eso no significa que en medio de la terapia digan, mira, no, paso, me voy, porque no aguanto más, porque los niveles de ansiedad están empezando a ser muy elevados y yo no los aguanto. Lo bueno de la terapia virtual, sobre todo, es que al ser entornos realizados por ordenador, a pesar de que, como comentamos al principio, ¿no?, las sensaciones, los pensamientos, las reacciones van a ser, si no idénticas, muy parecidas a lo que es la realidad, también es cierto que el paciente tiene una percepción mucho menor de lo que es la versión de ese entorno, porque como el sentido de presencia tarda un poco en hacer efecto al principio, la predisposición que hay es mucho más elevada, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir es que en el caso de fobias, y ahora sí que me centro en lo que son fobias, porque es especialmente el caso donde este punto tiene relevancia, es que los pacientes están mucho más predispuestos a hacer este tipo de tratamientos. Una de las cosas que cuando yo empecé aquí me sorprendió, digamos, porque empecé aquí hace años, ¿no? Y claro, lo primero que nosotros nos dedicamos era pues, a las fobias, ¿no? De hecho, al principio nosotros empezamos con fobias y cuando hablábamos pues, con clientes o con posibles clientes nos decían, joder, madre, sí, es que está muy bien esta herramienta porque para fobias es fantástica, pero yo no tengo pacientes fóbicos porque, claro, como comentaba, ¿no? Los pacientes fóbicos no vienen a no ser que tenga, a no ser que no les quede más remedio. Es decir, si tengo miedo a volar y no tengo que coger aviones, evidentemente al psicólogo no voy, ¿no? Entonces, el tema de la terapia virtual sí que nos ayuda un poco más a penetrar en esta tipología de pacientes, incluso también a que después los pacientes, por ejemplo, pues vean que vosotros, si tenéis página web o lo demás, que promocionáis, que hacéis terapias de este tipo, lo más probable es que empecéis a recibir también más pacientes de carácter fóbico, porque realmente sí que es eso. La versión que perciben del entorno es mucho menor, aunque evidentemente eso no significa que vaya a ser un trabajo fácil. Otro punto interesante, mayor adherencia al tratamiento. En general sí, pero en particular a niños y adolescentes es un gran gancho para empezar la terapia. Primero porque ellos, especialmente en niños y adolescentes, pues lo perciben más como un juego que con otra cosa, pero sobre todo, y esto es ya una opinión personal, pero yo creo que sobre todo funciona porque rompe un poco con el estereotipo del psicólogo que tienen pues tanto niños como adolescentes de que vengo a hablar, de que vengan a dar la chapa, bla, bla, ya sabéis, ¿no? Pues esto es un poco para romper el estereotipo, además les das algo que ellos no se lo esperan, entonces fomentamos un poco más esta adherencia al tratamiento, el que quieran venir, el que además les guste, el que nos vean un poco como diferentes, ¿no? Es decir, romper un poco las expectativas que ya tenían sobre nosotros, que evidentemente pues, buenas seguramente no serían, ¿no? También, pues, complemento o alternativa al tratamiento farmacológico. Evidentemente, en ningún caso, y esto espero ser muy claro, la realidad virtual no sustituye a ningún tipo de pastilla. Hablemos de lo que hablemos, pero sí que es cierto que en algunos casos, como por ejemplo casos de trastorno por déficit de atención, sí que ha sido posible, mediante trabajo de atención y memoria por realidad virtual, reducir el nivel de medicación. Repito, reducir, nunca sustituir, porque en el caso de que, o sea, no, la realidad virtual no es una pastilla, sí que nos puede ayudar en algunos casos, como por ejemplo, a no darle tanta medicación, porque por otro lado estamos trabajando los procesos atencionales, pero en ningún caso es un sustituto a lo que es la medicación. Eso sí que me gustaría que quedase muy claro. Y finalmente, otra de las ventajas que evidentemente, pues, vuelvo a decir, ¿no? Es decir, no precisa entrenamiento de mi imaginación, eso es evidente, ¿no? Ya lo tenemos todo hecho, con lo cual pues sí que nos ahorraríamos en caso de volver pues, a los anteriores, ¿no? Trabajo con
con imaginación, sí que nos ahorraríamos esta fase, ¿no?, de entrenamiento en imaginación. Finalmente, pues, ¿por qué realidad virtual? Simplemente, pues, para poneros, como veis, ¿no?, datos empíricos, para que veáis que realmente, pues, como lo que comentábamos, ¿no?, sí que hay una validación detrás. De hecho, si os fijáis, los pacientes prefieren exposición con realidad virtual por lo que comentábamos ahora, es decir, por el grado de aversión que perciben. Si os fijáis, el 27% de los pacientes, como dice aquí en la diapositiva, que sufrían fobias, rechazaba la terapia en vivo, y esto ya sabéis que no tiene nada que ver con el psicólogo ni con vosotros, sino que tiene que ver con la terapia y con pasarlo mal, que nadie quiere pasarlo mal, seamos realistas, ¿no? Y conforme al 3% que sí rechazaron, digamos, la terapia virtual. Es decir, el nivel de rechazo, que aquí es lo que estamos viendo, es decir, el nivel de rechazo de pacientes fóbicos a tratarse, como veis, es mucho mayor y realmente, pues, tiene sentido, ¿no?, en realidad, en exposición en vivo, que en realidad virtual, por razones que ya hemos hablado, que realmente son bastante evidentes, ¿no? Yendo con lo mismo, si os fijáis, el siguiente punto podría ir perfectamente con el primero, que es que el ratio de abandono, pues, es significativamente menor, es decir, pero es significativamente menor por el mismo motivo del que estamos hablando. Es decir, porque si mi ansiedad está por aquí, pero el entorno que tú me pones, pues, no llego a estos niveles, sino que me puedo enfrentar a niveles asumibles, pues entonces el paciente estará más dispuesto no solo a empezar el tratamiento, sino también a continuar y a finalizarlo, que al final, pues, es lo que nos interesa a nosotros, como patologías a remitir. Que la realidad virtual es más efectiva que las técnicas imaginativas, pues evidentemente no creo que haga falta destacar nada más en esto, porque al final no requerimos entrenamiento, no tenemos que meternos en la cabeza del paciente ni hacer descripciones extremadamente precisas para que pueda imaginar, porque el estímulo ya está ahí, ¿no? Con lo cual es algo que nos quitamos de en medio como ese trabajo más pesado, ¿no?, diría yo. Y finalmente, pues, como hemos comentado también, la realidad virtual, pues, permite mayor control sobre la situación, no solo por lo que comentábamos de introducción de variables, sino también por lo que hemos dicho acerca de las variables extrañas, de que no entre en juego ninguna variable que nosotros no queramos, que esto sí que me parece un punto de especial importancia. Entonces, ahora a lo que íbamos y a lo que me gustaría también destacar una cosita, ¿no?, que es, como os comentaba, ¿no?, pues qué propuestas de intervención podemos hacer dentro de la terapia virtual. Si os fijáis, y lo que vais a ver aquí, pues evidentemente la mayor parte de las técnicas que vais a ver son técnicas de carácter cognitivo-conductual. Evidentemente, primero, porque nosotros creemos en una herramienta validada con base científica, que lo somos, y también porque las técnicas que vamos a utilizar junto con la nuestra tienen que tener evidentemente validación, porque si no, al final no tiene ningún sentido, ¿no? Con lo cual, ¿cuáles son esas técnicas que, como veréis, son de la TCC, que podemos utilizar con realidad virtual? Evidentemente, la primera y la que más se utiliza, y prácticamente todos los terapeutas que están utilizando, pues son las técnicas de disminución de la activación, técnicas de respiración, técnicas de relajación. Para que os hagáis una idea, ¿qué os encontráis, ¿no?, en relajación virtual? Pues nos ponemos las gafas y lo que vemos, por ejemplo, podemos hacer una respiración diafragmática, pero nadando entre delfines, en un entorno tranquilo. Podemos dar, por ejemplo, un paseo por el bosque haciendo ejercicios de mindfulness también, ¿no?, viendo el caer de las hojas de los árboles, intentando centrarnos en el momento presente, no olvidando, pues, esos pensamientos recurrentes que nos vienen a la cabeza. Esto lo digo porque ahora mismo yo estoy un poco estresado, me toca un poco de estrés y me estoy poniendo a mí mismo también el mindfulness, y la verdad es que, hombre, como psicólogo puedo hablar bien del mindfulness, pero creo que como paciente puedo hablar todavía más, ¿no?, porque realmente sí que, ostras, por lo menos a nivel personal, a mí me está funcionando muy bien, ¿no? Continuando un poco y sin contaros más mi vida, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos hacer técnicas de enfrentamiento a situaciones ansiógenas y afrontamiento del estrés. Esto podría ser tratamiento para fobias, o, por ejemplo, pues, las técnicas que veis aquí. Es decir, podemos hacer perfectamente una desensibilización sistemática en el contexto que creamos adecuado para el paciente. Podemos hacer una exposición gradual, como hemos visto, en manera jerárquica, utilizando las variables que tenemos. Podemos hacer técnicas de manejo de ansiedad, podemos hacer técnicas de inoculación del estrés. Todo esto, al final, no deja de ser tratamiento de ansiedad. Estos dos puntos iniciales que hemos tratado los podíamos poner en la parte, digamos, que yo creo que ya os esperabais, ¿no? Es decir, tratamientos con realidad virtual. Pues esto yo creo que es lo que teníais en la cabeza y lo que estabais esperando. Y ahora sí que me gustaría destacar un poco, pues, lo que se aleja más, no diría de las fobias, pero sí diría del tratamiento de la ansiedad, ¿no?, que son, por ejemplo, técnicas que podemos utilizar, pues técnicas basadas en el aprendizaje social, por ejemplo, entrenamiento en habilidades sociales, ensayos de conducta modelado, que podemos hacer, pues,
ejemplo, para pacientes que tengan TEA tipo Asperger o simplemente para pacientes con ansiedad social o con pacientes que simplemente tengan dificultades a la hora de relacionarse. Podemos, por ejemplo, algo que se utiliza mucho, nosotros tenemos un entorno que es un entorno de bar, donde nos vemos virtualmente en un bar, donde tenemos diferentes avatares que hablan con nosotros y nosotros lo que hacemos es controlar esos parámetros de la conversación, es decir, pues qué va a decir este avatar, qué va a decir este otro y cómo, y por supuesto, valorar cómo responde el paciente, modelar también ciertas conductas a la hora de relacionarse y además pensar que en este caso, en el caso del entorno de bar, tenemos cuatro avatares virtuales y cada uno tiene un estilo comunicativo distinto. Un estilo es más agresivo, un estilo es más asertivo, otro estilo puede ser mixto. Entonces, claro, como terapeutas es interesante ver también cómo se relaciona el paciente con cada uno de los estilos comunicativos que tenemos delante y con cada una de las variables que, os recuerdo, nosotros controlamos y nosotros vamos introduciendo. Continuando un poco más con qué se aleja de técnicas de exposición, pues terapias cognitivas. Como veis, aquí tenemos diversos tipos de terapias cognitivas, pero especialmente, sobre todo, si os preguntáis cómo, ¿no? ¿Cómo se hace terapia cognitiva con realidad virtual? Especialmente es contextualizando, quiero decir. Por ejemplo, en pacientes que puedan tener... yo que sé, un ejemplo, ansiedad generalizada, ¿no? Que es el ejemplo más fácil que se me ocurre. Pues imagináis que tiene ansiedad generalizada que no tiene ningún foco concreto. Pues, por ejemplo, si comentamos con el paciente, ostras, pues es que, mira, a lo mejor de camino al trabajo, pues especialmente siento mucha ansiedad. ¿Y cómo vas al trabajo? Hostia, pues voy en autobús o voy en metro. Vale, pues nos colocaremos en el entorno de metro, pero no para hacer ninguna exposición, sino simplemente para que tú te contextualices, para que tú estés en la situación de ir al trabajo y ahí podamos ver qué pensamientos te van surgiendo, estudiar, por ejemplo, si aparecen distorsiones cognitivas y trabajarlas. No sé si me estoy explicando del todo bien, pero la idea es al final meter al paciente en el contexto donde se producen esos pensamientos distorsionados para que sea más fácil que esos pensamientos se le inciten y nosotros trabajarlos a partir de ese momento. Otra cosa también totalmente distinta a lo que es fobia, pues sería trabajar funciones ejecutivas. En este caso, os digo, y ahora sí hablo de SAIUS, lo que nosotros podemos trabajar especialmente con realidad virtual es atención sostenida y memoria de trabajo. ¿En qué casos, por ejemplo, se utiliza esto? ¿No? Ya os podéis hacer la idea, ¿no? Pero sobre todo se utiliza en casos de TDAH, en casos, por ejemplo, de indicios de demencia, en casos, por ejemplo, de estrés, en que ya sabéis que en casos de ese extremo el foco atencional puede quedar también reducido. Pues también podemos utilizar la realidad virtual para trabajar estas funciones ejecutivas. Técnicas de tercera generación, que ya las hemos comentado anteriormente, el mindfulness, sobre todo el mindfulness, que al igual que la relajación que hemos visto en el primer punto, pues no deja de ser una terapia que es muy complementaria, especialmente pues, a trastornos de ansiedad, pero también, por ejemplo, pues, a personas que tengan pues, especialmente pues, pensamientos recurrentes, pensamientos negativos, o gente directamente que esté bajo un alto nivel de estrés porque tenga muchas cosas en la cabeza y sea incapaz de parar un instante simplemente para respirar, ¿no? Entonces, son sesiones cortas, son sesiones de unos 10-15 minutos, pero son sesiones, como os digo, muy eficaces y esto ya hablo a nivel paciente, digamos, que os puedo garantizar que realmente sí que funcionan. Y finalmente, pues también podemos hacer técnicas como el MDR o técnicas como la hipnosis. En el MDR hay un entorno en sí mismo para hacerlo, es decir, un buen entorno. No sé si estáis familiarizados con el MDR, ya sabéis que el MDR es una técnica basada en los movimientos oculares, en la estimulación bilateral, que lo que hacemos es seguir, en este caso, en caso de realidad virtual, lo que le ponemos es una figura geométrica, nosotros elegimos hacia qué dirección se mueve, si para los lados, si arriba o abajo, a qué velocidad, si queremos sonido o no. Evidentemente, todo el componente cognitivo lo pone el psicólogo, pero especialmente el MDR es útil para los trabajos, especialmente durante este confinamiento, ha sido útil durante el trabajo a distancia, para poder ser una herramienta que era eminentemente presencial y ahora, como veremos en un ratito, también se puede aplicar a distancia. Y en cuanto a hipnosis, en mi opinión son dos técnicas que se potencian la una a la otra, ¿no? Porque pensad que si lo que buscamos es, y el éxito de la terapia virtual, como hemos comentado, es el tema de la inmersión y el sentido de presencia, evidentemente una persona que le estamos haciendo hipnosis, por supuesto hipnosis en este caso con los ojos abiertos, pero una persona que le estamos haciendo hipnosis, evidentemente, pues será mucho más fácil meterla en esa situación, en una situación de sugestión, es decir, que se sienta realmente inmerso en la situación, que sin ella, ¿no? Con lo cual, con los hipnoterapeutas sí que hay mucho feeling en este caso, ¿no? Porque realmente somos técnicas que, como decía, se complementan una a la otra.
Trastornos, ¿no? Listado de trastornos que se podrían tratar con realidad virtual, que realmente también además podríais encontrar fácilmente en ensayos. Es decir, pues, una lista rápida de todos, de pánico, ansiedad generalizada, estrés postraumático, etcétera. No vamos a leerlos todos, pero sí que quiero destacar sobre todo el TDAH, el TOC y los trastornos de conducta alimentaria, porque digamos que son, o creo que son, digamos, las terapias que más cuesta, ¿no?, imaginar en terapia virtual. En caso de TOC lo que haríamos sería terapia de prevención de respuesta. El entorno que tenemos nosotros es del TOC de la contaminación, que además pues ya os podéis imaginar, ¿no?, que a raíz de la situación que hemos vivido, pues el uso de este entorno se ha disparado, ¿no? Y en caso de trastornos de conducta alimentaria, lo que tenemos es un entorno, por un lado, evaluativo de lo que es la dismorfia corporal, para ayudar a la paciente a tomar insight un poco de cuál es la situación y cuál es realmente el cuerpo que tiene y no el que percibe. Y finalmente también tenemos situaciones donde simulamos un entorno de restaurante, donde podemos elegir el plato, donde ahí básicamente es estudiar pues un poco cómo la relación del paciente con la comida, los hábitos alimentarios y sobre todo qué pasa por la cabeza mientras estamos delante, por ejemplo, de un plato hipercalórico o de un plato hipocalórico. Son algunas de las cosas que podéis hacer. Pero creo que me estoy avanzando un poco siendo uno de los webinars introductorios. Entonces, comentado todo esto, todo lo más básico, ¿no?, de Science. Comentaros un poco pues quién somos y qué estamos haciendo. En cuanto a quién somos, pues somos la plataforma que se dedica a la realización de estos entornos que comentamos de realidad virtual. Somos una plataforma que, evidentemente, en colaboración con muchas otras entidades, también se dedica a la validación de los mismos. Y como habéis visto, pues podemos tratar no solo fobias, sino que también podemos tratar diferentes trastornos que tengan que ver con la ansiedad, el TOC, el TDAH y también, una cosa que se me ha olvidado mencionar, es que también la realidad virtual sirve, por ejemplo, para tratamientos del dolor crónico. De hecho, uno de los entornos que disponemos es de distracción al dolor, que se utiliza en ámbitos muy distintos y también a algunos alejados de la psicología, ¿no? De hecho, en el ámbito médico se está utilizando actualmente el entorno de distracción al dolor para reducir los niveles de anestesia en trasplantes de la unidad infantil. Esto es un proyecto piloto, es decir, no es algo que esté súper extendido, pero sí que me gusta destacarlo, ¿no?, hasta dónde está llegando esto, hasta qué ámbito se está abriendo la realidad virtual, ¿no?, porque realmente está llegando muy lejos y muy rápido, ¿no?, que es a dónde vamos ahora, ¿no?, por mostraros un poco este mapa, que es un poco el mapa de Science por el mundo, ¿no? Estamos en más de 60 países, hay más de 2.000 terapeutas utilizando, ya se han hecho más de 100.000 sesiones de realidad virtual. Esto no lo ponemos, digamos, para decir qué guapos somos, que también está bien a veces, ¿no? Pero sobre todo, mi intención de este mapa, sobre todo, es crear un poco de conciencia en que la realidad virtual no se tenga esa percepción de que es una herramienta de futuro, porque sí, evidentemente hay mucho futuro por delante, pero realmente, si os fijáis, es una herramienta de presente, es algo que realmente está ya muy extendido, que se está utilizando en múltiples países, que además, como veis, de culturas muy distintas, ¿no?, con lo que igual os puede hacer pensar, y así es, que nuestros entornos realmente, o la mayor parte de ellos, son transculturales, es decir, no importa la cultura, que se pueden aplicar en cualquier parte del mundo, ¿no? Simplemente comentaros esto, que la realidad virtual ya es un hecho, que cada vez se está utilizando más, que cada vez, como veis, tenemos más validación y seguimos avanzando. Si os interesa saber dónde estamos, pues este es el sitio, aunque no pueda aparecer, no por el fondo que tengo, detrás, ¿no? Pero este es el Barcelona Health Hub, este es el recinto modernista del Hospital de Sant Pau. Aquí nos concentramos todas lo que son las empresas de innovación y salud digital. Desde este recinto es del que os hablo, así que si algún día nos queréis venir a ver, nosotros encantados, y os damos una vuelta por este precioso recinto, que, como veis, es absolutamente increíble, es un auténtico privilegio poder trabajar en un monumento como este. En cuanto a qué cosas encontramos dentro de Science, ¿no?, más o menos ya os habéis podido hacer una idea, ¿no?, con todo lo que hemos hablado, pero siendo un poco más concreto, ¿no?, viendo qué hay aquí, ¿no?, qué es lo que me puede ofrecer esta plataforma en concreto. En primer lugar, el catálogo de entornos, es decir, todos los entornos disponibles para diferentes tipos de tratamiento. A destacar y a saber, hay dos tipos de entornos, como hemos comentado hasta ahora: los entornos virtuales, los entornos con diferentes tipos de variables hechos por ordenador, que esto es lo que hemos visto hasta ahora, esto por un lado, pero por otro lado también tenemos entornos 360. El entorno 360, a diferencia del vídeo virtual, es que la imagen es totalmente real, es decir, es una imagen
como me estáis viendo a mí, pero en 360. El pro es que es una imagen real que a la vez puede convertirse en un contra, porque como hemos visto, según el grado de aversión del paciente, nos puede venir bien un vídeo 360 o nos puede venir bien un vídeo virtual. La cosa es también que el vídeo 360 es más real, con lo cual también puede ser más aversivo, pero el vídeo 360 no tiene la opción, a diferencia del vídeo virtual, de modificar esas variables. En el caso del vídeo 360 sí que es un vídeo que le damos al play y vamos viendo las reacciones fisiológicas del paciente, que es a donde vamos ahora, que no he explicado, eso vamos ahora. Pero perdemos, digamos, la ventaja de poder modificar el entorno. Configuración de las sesiones, como hemos dicho, pues podremos ver durante el paciente todos los cambios que se van haciendo. Esto lo dejo un poco aparte porque vamos ahora con ello. Igual que esto que vemos ahora, respuestas fisiológicas en tiempo real. Sayus nos proporcionará 3 mediciones que nos van a ser útiles para hacer tanto seguimiento del tratamiento, digamos, a corto plazo, es decir, a la sesión que hemos hecho, como también seguimientos cuando llevamos una serie de sesiones para hacer la progresión. Finalmente, destacar que esto sí que es extremadamente útil a nivel de día a día, no a nivel terapéutico, a nivel de día a día, lo que son los informes en línea. Pensé que cuando nosotros hacemos una sesión con un paciente, una vez terminada esta sesión, nosotros vamos a tener, a ver si os lo puedo enseñar con el ratón, esto de aquí, esto que veríais aquí sería uno de los informes de Sayus. Lo que veríamos sería lo que es la línea de tiempo, es decir, todas las variables que hemos ido introduciendo, perdón, todas las variables que hemos ido introduciendo durante la sesión y también ver la reacción fisiológica del paciente a estas variables. Y ahora sí me explicaré con esto, ¿no? Simplemente poner esta imagen, que lo que sería la cara de Sayus, ¿no?, que encontraríais cuando entrarais a nuestra web. Deciros que, evidentemente, si clicamos en el apartado, por ejemplo, de relajación, en el apartado Mindfulness, se desplegaría un desplegable con los entornos, ya os decía, los tipos de entornos que tenemos. Por un lado, entornos virtuales, por otro lado, entornos 360. Y esto en todos los casos. Como veis, esto sería lo que veríais cuando entrarais a Sayus. Y aquí, pues simplemente es cuestión, evidentemente, pues, de elegir el entorno que sea adecuado en cuestión y de elegir las variables que entran en juego. Pero ahora lo que quiero destacar sobre todo son lo que se estaba guardando para este momento, ¿no?, que eran las mediciones de Sayus. Es decir, la terapia virtual, por un lado, está lo que hemos visto, es decir, lo que podemos hacer, lo que damos al paciente, es decir, los entornos que nosotros le proyectamos, las variables que nosotros introducimos, eso por un lado, y luego está lo que recibimos del paciente, es decir, los inputs que nosotros vamos a recibir de lo que está sucediendo. ¿Cuáles hay? Pues tenemos 3 mediciones que obtenemos. La primera, la de toda la vida, las medidas subjetivas de ansiedad. Preguntarle recurrentemente al paciente y según la situación, del 1 al 10, cuánta ansiedad siente. Esto no hace falta explicarlo, evidentemente, pero que sepáis que también pues, estas mediciones quedarán en el informe final que hemos visto y que quedarán como complemento de las medidas a las que vamos ahora, que son las medidas fisiológicas de nuestro sensor fisiológico, en el cual, ¿para qué nos sirve el sensor fisiológico? Básicamente este sensor lo que hace es, lo colocaríamos en los 2 dedos del paciente, en estos de aquí, en la segunda falange, y lo que haríamos sería medir, como os decía, la conductancia de la piel, la respuesta electrodérmica. Como sabéis, esta es una de las variables que correlaciona más con la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿No? Nosotros vamos a ver de manera gráfica, es decir, pues, con un gráfico de líneas, cómo el paciente va evolucionando durante la sesión, de manera muy simple y muy intuitiva. Es decir, si el gráfico sube, es que la ansiedad está aumentando. Si el gráfico desciende, pues evidentemente que está descendiendo. Pero no solo nos sirve para eso, sino que, por ejemplo, para ponernos en contexto, ¿no? Imaginaos que estamos con un paciente pues, yo que sé, que tiene miedo a hablar en público, ¿no?, pero que no sabe exactamente pues, cuáles, o no sabemos nosotros exactamente cuáles son las variables, digamos, más críticas dentro del entorno. Nosotros, por ejemplo, pues podemos al paciente en situación de hablar en público, le colocamos el biofeedback y vamos introduciendo ciertas variables. Normalmente lo que suele pasar en hablar en público o dentro de la amalgama de variables que nosotros disponemos, hay una en concreto que es especialmente aversiva, ¿no?, que es, por ejemplo, pues tú estar hablando, ¿no?, practicando pues, tu discurso, ¿no?, delante de un montón de gente y de repente se levanta una persona y se larga mientras tú estás hablando, ¿no? Evidentemente esto no le gusta a nadie, ¿no?, pero mucho menos a una persona con miedo a hablar en público. Entonces lo normal sería que viéramos en el gráfico un pico de ansiedad que corresponde con ese momento, ¿no? Sencillo, o sea, fácil de visualizar, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Si vamos nosotros introduciendo diferentes variables un poco, no sé si lo diré así un poco a ciegas, por así decirlo, es decir, vamos a ir probando a ver con qué reacciona el paciente. Por un lado, el biofeedback nos va a permitir encontrar lo que llamamos variables críticas, es decir, las variables que causan más respuesta fisiológica y que además, una vez detectadas, evidentemente lo que nos vamos a centrar en primer lugar es en centrarnos en esas variables concretas de manera más recurrente y luego ya afrontaremos el resto del contexto. Pero primero vamos a ir con las variables que causan esos picos, que son los que realmente hacen que el paciente cuando llegue a ese pico, si no lo aguanta, adiós. Entonces, la idea es encontrar este tipo de variables críticas por un lado y por otro, que es a mí yo creo que lo que me parece más interesante es que, siguiendo con el mismo ejemplo, imaginaos, pues tenemos un paciente con miedo a hablar en público, en este caso ya vamos por la sesión número 6, por ejemplo. Entonces, es un buen momento cuando llevamos unas cuantas sesiones para enseñarle al paciente su propio informe. Es decir, mira Paco, este es tu gráfico del primer día y vemos un gráfico realmente elevado del biofeedback, ¿no? Que empieza y llega muy alto. Ahora fíjate el gráfico del día 3, 4, 5, 6. Si las cosas han ido bien, lo normal es ver que el gráfico cada vez es menos pronunciado, que los picos, como os decía, de variables críticas cada vez son menores, con lo cual es una forma tangible de enseñarle al paciente que en muchas ocasiones, pues ya os habréis dado cuenta, ¿no? Que a pesar de que nosotros sí que somos conscientes de que ha habido pequeños pasos en terapia y de que hoy hemos mejorado, ellos no, ellos se van con la sensación de que no hemos avanzado. Entonces, es una manera tangible de mostrarles que efectivamente ha habido avances. En resumen, es una manera de crear también adherencia al tratamiento, no solo también de hacer seguimiento fisiológico, que evidentemente es súper importante, pero también es una manera de crear esa adherencia con el tratamiento del paciente, es decir, quizá no lo percibes, pero gráficamente te puedo mostrar cómo efectivamente vamos dando esos pasitos. Entonces, ¿qué tenemos? Medidas subjetivas del 1 al 10, las de toda la vida. Medidas fisiológicas del sensor de biofeedback. Y finalmente, la tercera medida, que serían en este caso las medidas conductuales. ¿Qué conducta? La conducta de dónde dirigimos y sobre todo dónde no dirigimos la mirada. Esto es heat maps, es decir, es otra de las mediciones que obtenemos en SIUS. Para que os hagáis una idea, funcionan igual que los mapas de calor. Si os gusta el fútbol, seguramente estaréis familiarizados con el mapa de calor de los jugadores. Si no, la verdad es que carezco de mejores ejemplos que el ejemplo del fútbol, ¿no? Pero si miráis la pantalla, lo que podremos ver, pues por ejemplo, si os fijáis en colores más claros, donde el paciente ha puesto la mirada, pero ha puesto la mirada poco tiempo, en colores más oscuros, en este caso, como veis en la pantalla, que se suele considerar en rojo, lo que veríamos sería el lugar donde el paciente ha pasado más tiempo mirando. Esto básicamente nos sirve para evaluar conductas de afrontamiento y conductas de habitación. Siguiendo con el ejemplo de hablar en público, en este caso lo que podríamos ver es si el paciente realmente está mirando al público, ¿no? O está buscando algún punto de fuga. O como vemos, por ejemplo, en el ejemplo de la misma imagen, si os fijáis que esto es una sesión de acrofobia hecha por Joan Miquel, que es nuestro director médico. Como os fijáis, Joan Miquel insiste mucho no solo en mirar al edificio de enfrente, sino como os fijáis también en mirar abajo para lo que es la acrofobia, ¿no? Esto al final nos es útil para saber si el paciente al final está siguiendo nuestras indicaciones, está siguiendo las situaciones de afrontamiento o no. Con lo cual, simplemente para resumiros, 3 medidas subjetivas, fisiológicas y finalmente las conductuales mediante los mapas de calor o heatmaps, como lo queráis llamar, al final heatmaps para los amigos, para un poco los inputs que recibíamos de este paciente. Finalmente, a destacar, y ya con esto termino, que no me quiero hacer pesado, pero sobre todo, lo que es modalidad teleterapia, es decir, la principal idea de SIUS, evidentemente, como os podéis imaginar, era la terapia presencial. Y de hecho, si las circunstancias lo permiten, así seguirá siendo, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros nosotros pusimos en marcha, ¿no? Pues lo que es SIUS, que es una modalidad de teleterapia donde al final podemos hacer lo mismo que haríamos en terapia presencial, pero a distancia. ¿Cómo lo hacemos? Como veis en imagen, lo que necesitamos es utilizar el móvil del propio paciente como dispositivo y se puede utilizar tanto a pantalla completa, es decir, como veis aquí en imagen, tal cual, aunque evidentemente a mí no me parece lo idóneo. A mí lo que me parecería idóneo sería utilizar el móvil del paciente y poner un dispositivo Cardboard, ya sea
Unas gafas de cartón que las encuentras por 1 euro, unas gafas, si puede ser ya de 10-15 euros de plástico, mejor, pero al final no importa el dispositivo que tengas, realmente como veis el coste es súper bajo, podemos trabajar a distancia. Entonces, a priori, como os decían, el diseño de esta aplicación estaba pensado para hacer deberes, es decir, para complemento a terapia presencial. Al final, pues oye, mira, pues hoy hemos hecho una sesión de relajación. ¿Qué te parece si con tu móvil en casa continúas haciendo una vez al día pues una de estas sesiones, luego vuelves a consulta y vemos qué tal te ha ido, qué pasos has dado y a ver si realmente una vez hecho en consulta ha habido mejoras. Esta era la idea inicial. Evidentemente en la cabeza no teníamos nada que ver con el amigo pues COVID, ¿no? Y cuando nos encontramos en esta situación, pues decidimos que podía ser, y al final lo fue durante todo el confinamiento, ¿no? Pues una gran alternativa para lo que es continuar o empezar, sobre todo empezar, porque empezaban muchos casos de agorafobia, muchos casos de síndrome de la cabaña, no hace falta que os lo cuente, ¿no? Pero a empezar a utilizarlo como una alternativa directamente al propio tratamiento por la posibilidad de encontrarnos, ¿no? A donde voy es que realmente, pues evidentemente ya sabéis que existen sistemas como Skype, como WhatsApp, como cualquiera de comunicación del paciente que oye, pues a pesar de la distancia nos podemos comunicar. Esto está muy bien. Y por otro lado, lo que nos permite Sayus Home no es comunicarnos, porque la herramienta de comunicación será el canal que vosotros estéis utilizando habitualmente, pero sí que lo que nos permite es no la comunicación, sino la acción a distancia, que es para mí lo más interesante, es decir, poder actuar, poder hacer sesiones más que lo que es pues, el comunicarnos, ¿no? Poder actuar a distancia. En casos, por ejemplo, de casos de personas que se han dado durante este confinamiento, oye, que personas que tienes solo puedes salir para ir al supermercado, pero pues mira, por los motivos que sean, no importa, pues es que ni siquiera puedes salir para eso porque no te sientes bien, ¿no? Pues, por ejemplo, pues hacer una sesión virtual a distancia para bajar a la calle y hacer esos primeros pasos para tratar de que la paciente pues consiga salir. Esto es un ejemplo, digamos, que puede ser aplicable a cualquier cosa, es decir, ya no solo a modo de acciones a distancia, sino que, pues, oye, en un momento dado, si vuelve a pasar, que esperemos que no, pero si vuelve a haber pues una situación como esta o parecida, que repito, espero que no, pero si la hay, pues no está de más el tener esta herramienta que nos permite pues continuar con las sesiones, es decir, si estamos haciendo terapias de habilidades sociales, de hablar en público, de lo que sea, pero poder continuar trabajando nosotros y pudiendo continuar sin ningún tipo de limitación a pesar de la distancia, ¿no? Creo que especialmente útil en situaciones, bueno, creo que la situación actual, por decirlo de este modo, ha vuelto más útil este tipo de herramientas que al final, anteriormente, no voy a decir residuales porque el tema de veres sí que es muy importante, pero el uso, digamos, se ha disparado ahora como alternativa, como os digo, como alternativa a la terapia presencial cuando esta se imposibilita. Y ya con esto, ahora sí pasaría a algunas preguntas, pero antes de nada, ¿no? A los que estéis, los que estéis interesados en esto, ¿no? Y a lo mejor os planteéis el implementar, ¿no? Igual os preguntáis, ¿esto quién me lo enseña a utilizar a mí? ¿No? Pues evidentemente nosotros hemos pensado en ello, es decir, somos conscientes de que es una herramienta nueva, somos conscientes de que esto no se enseña ni en la carrera ni en el máster, porque como aquel que dice acaba de llegar a nuestras manos, ¿no? Con lo cual nosotros nos encargamos de lo que es la formación. Ya pueda ser haciendo webinars, bueno, este no lo puede ser un webinar formativo, o sí, pero ya puede ser haciendo webinars de este tipo, webinars formativos. Podemos usar también, tenemos a vuestra disposición diferentes casos clínicos de psicólogos que ya están trabajando con nosotros y que simplemente pues, lo que quieren es compartir el conocimiento para facilitar a los que llegáis nuevos, ¿no? Y facilitar vuestro proceso de adaptación a la herramienta. Pero al final nosotros nos vamos a encargar de todo lo que es el ámbito formativo, con webinars, con cursos, con casos clínicos y al final si necesitáis contacto directo con nosotros, evidentemente aquí vamos a estar si nos necesitáis. Dicho esto, si os parece, en primer lugar, por supuesto, pues agradeceros el que hayáis venido, agradeceros que hayáis aguantado hasta el final porque la verdad es que me ha alargado bastante y estaba previsto que fuera un webinar bastante más corto, pero las cosas del directo. Entonces, antes de finalizar, no sé si alguna de vosotros o vosotras quiere hacer algún tipo de pregunta, tiene algún tipo de inquietud. Es el momento, voy a abrir el chat.
Nos pregunta Ana, ¿Sayus Home sería solo un complemento? Precio de los cursos de la formación. Sayus Home, respondiendo a Ana, es que claro, sí que te diría que... Es que claro, inicialmente Ana sí que fue pensado como un complemento. Lo que pasa es que pues, con la situación que nos ha tocado vivir, pues al final se ha vuelto casi que el elemento central, especialmente en esta época pasada de confinamiento. Y ahora se está volviendo un poco más a la normalidad y esperemos mantenerla. Pero de todas maneras, la pregunta es, nosotros lo que proporcionamos son los dos recursos en conjunto y luego tú evidentemente le darás el uso que creas conveniente y evidentemente según la situación lo permita. En cuanto a los precios de los cursos de formación, son totalmente gratuitos para todos nuestros clientes. Es decir, nosotros la formación, los elementos de teleterapia, lo consideramos un todo. Es decir, la formación, la teleterapia y la terapia presencial son el conjunto de SAIS. Nosotros nos dedicamos os daremos todos los recursos que tengamos. No, esto no es Apple, que compras una cosa y luego compras la otra. No, aquí viene todo junto. Entonces, Lucía también nos pregunta, ¿se les puede dar el gráfico impreso o por mail si lo quieren? A ver, yo por temas de ley de protección de datos, no es que no se le pueda dar, se le puede dar, pero nosotros con este tema sí que somos muy rigurosos. ¿Se puede imprimir el informe? Hombre, sí, lo podrías imprimir, pero no hay un botón en Sayus que puedas imprimir, o sea, podrías hacer un pantallazo e imprimirle si quieres, pero por ley de protección de datos los informes no se pueden descargar, quedan a tu disposición completamente en la nube, e incluso los puedes mostrar al paciente sin ningún problema, pero aun pudiendo hacerlo, mi recomendación sería que no lo hicieras, a no ser que, oye, que lo veas realmente relevante y demás, pero mi recomendación sería no hacerlo. Es decir, piensa que los tienes en el ordenador, incluso, oye, pues giras la pantalla, se lo enseñas, le haces la comparativa, pero yo no me metería en ese terreno, la verdad. Sigo con vuestras preguntas. Perdón, que tienes otra. ¿Cómo se conectarían a una sesión a distancia? Pues muy sencillo. Tú piensas que tú tendrías tu usuario y contraseña de Sayus, tú te conectarías en tu ordenador. Entonces, el paciente descargaría en su teléfono móvil la aplicación de Sayus. Entonces, una vez descargada y la abre, le aparece un código al paciente. El código te lo dice a ti, entonces tú introduces ese código en tu ordenador. Una vez introducido el código, las gafas quedan vinculadas a tu ordenador, con lo cual todo lo que empieces a tocar en el ordenador, es decir, todos los entornos que introduzcamos, todas las variables y demás, se van a ir viendo directamente en el móvil del paciente, que actuará en este caso como gafas, y pensar que tendrá el móvil puesto aquí con un dispositivo de cartón, de plástico del que disponga para poder ver las situaciones en realidad virtual. Es súper sencillo, es decir, pensar que el paciente ni siquiera necesita internet, porque normalmente el móvil ya tiene datos, con lo cual el paciente no necesita ni siquiera wifi. Tú sí como terapeuta lo necesitas, pero el paciente no, con lo cual facilita también mucho lo que es el proceso de conexión. Otra pregunta de Ana. Dice, vale, compras el programa y las gafas y tienes la formación incluida. Exactamente, sí, es exactamente eso. Además, pensad, para que os hagáis una idea, cuando entra alguien nuevo en Sayus, lo primero que hacemos es hacerle una formación técnica. Es muy sencilla, pero creemos que es necesaria. Es que, oye, pues cómo se conectan las gafas al ordenador. El biofeedback, dónde se conecta, cómo se pone, tal, cómo funciona. Son 4 directrices tontas, por decirlo así, pero importantes. Entonces, lo primero que hacemos es dar esta formación y luego finalmente os enviamos un catálogo. Más que nada porque tenemos, pensad que llevamos activos desde el 2014, o sea, cada vez hay más bola, ¿no? De formación, cada vez hay más contenido. Entonces, lo que hacemos es enviaros el contenido a vosotros con el catálogo. Entonces, tú me escribes un mail, mira, pues he visto el contenido y me interesa, yo qué sé, el webinar de TDAH, el caso clínico de agorafobia, lo que sea, ¿no? Simplemente nos los pides y nosotros te los hacemos llegar. Como si los quieres todos, no hay ningún problema, pero normalmente intentamos daros el catálogo porque el contenido es muy amplio. Lucía dice, vale, pero nosotros sí podemos verlos en cualquier momento los informes perfectos. Sí, evidentemente vosotros tenéis siempre acceso a vuestros informes. Donde hay más restricciones es en eso, es en la cuestión de impresión, de descarga por política de protección de datos. De hecho, al principio de Sayus se podían imprimir los informes hasta que entró la nueva ley, entonces, para adaptarnos a ella, ¿no? Pues los dejamos todos los informes en la nube y encriptados. Cuando digo encriptados quiero decir que tú puedes ver los informes, pero aún yo teniendo, digamos, aún trabajando aquí, yo no puedo entrar en tu cuenta y ver tus informes. Es decir, solo tú vas a poder ver
los informes que tú generes. Ni siquiera yo trabajando aquí o diciéndole al informático de turno, oye, mírame los informes de Lucía, no los voy a poder ver. Es decir, en esto sí que hemos tenido que ser muy rigurosos, que está bien, pero al final nos hemos tenido que adaptar a ello. Rosa María nos pregunta, ¿cómo se podría aplicar para pacientes que han sufrido un ictus y tienen miedo a salir, a hacer deporte y llevar una vida como antes? Ostras, pues mira, muy buena pregunta. Pues en este caso no sería difícil, ¿eh? Es decir, en este caso, a ver, habría que ver también evidentemente el estado en el que se encuentra el paciente después de un ictus y si tiene algún tipo de limitación física también, ¿no? Pero lo que haría yo serían breves exposiciones a situaciones cotidianas, es decir, como que me cuentas, ¿no? Que tiene miedo a salir, pues oye, nosotros por ejemplo le podemos colocar en un entorno, en una plaza simplemente, o sentado en un bar simplemente para que se habitúe a ese tipo de situaciones. Evidentemente empezaríamos con sesiones muy cortas, y cuando digo muy cortas, relativo, ¿no? Porque dependerá siempre del paciente, del grado de aversión, pero por lo que me puedo imaginar, y ya te digo, es imaginarme, yo empezaría con sesiones de 5, 7 minutos como mucho, estar muy pendiente sobre todo de la reacción fisiológica del paciente en estos casos, que además suele ser más evidente que en pacientes que no han sufrido ningún ictus o ningún tipo de enfermedad no psicológica, ¿no? Y sobre todo ir mostrándole también las progresiones que se fueron haciendo con ese paciente. En este caso que me planteas me parece entre comillas, me parece entre comillas fácil por el hecho, no que sea fácil de tratar, sino de que los recursos que tenemos son fáciles de utilizar en casos como este. Eso es lo que quería decir, no que sea un caso fácil. Continúo con vuestras preguntas. Las gafas de cartón es como una simulación para entrar en situación. Claro, las gafas de cartón, digamos que son la alternativa más low cost para los pacientes que tengan móvil. Pensar que valen €1, es decir, si el paciente a poco que pueda pagar 10, 15 euros, que presuponemos que casi todo el mundo puede, que casi todo el mundo puede, pues yo recomendaría evidentemente unas gafas de mayor calidad. Sí que es cierto que, por ejemplo, pues como recurso de emergencia, no por decirlo así, oye, que no encuentro nada. Incluso hay pacientes que se han impreso en un cartón el molde de las gafas y se las han hecho ellos, ¿no? Con lo cual es un recurso muy, muy fácil de utilizar, pero sí, al final las gafas de cartón lo que nos va a servir es para transformar la pantalla del móvil, que no sería otra cosa que al final pensar que lo que pasaría aquí sería que la pantalla del móvil se partiría en dos, es decir, tendríamos dos imágenes, pondríamos las gafas por encima, con lo cual la pantalla queda así, es decir, la pantalla queda en nuestra cara, ¿no? Y al final lo que vemos es el entorno partido en dos, con el efecto de profundidad, con el efecto 360 que ya lo está reproduciendo el propio teléfono. Lucía nos pregunta, ¿está destinado únicamente a psicólogos o también otro tipo de profesionales tienen acceso a SAIUS? Está destinado a profesionales de la salud mental, es decir, psicólogos, psiquiatras, coach. Cuando digo esto, también hay restricciones, es decir, por ejemplo, si no eres psicóloga clínica, evidentemente yo no te puedo dar acceso a lo que es el tratamiento para el TOC, por ejemplo, o darte acceso al tratamiento para trastornos de conducta alimentaria. Pero sí, por ejemplo, en el caso del coach, por así decirlo, sí que se le puede dar acceso a las terapias de relajación, de mindfulness, demás. Es decir, nosotros estamos abiertos a que entre todo el mundo, pero también es cierto que en función de la formación que tengáis, pues os podremos dar un tipo de acceso a la plataforma a otro. Eso sí que es importante también destacarlo. Rosa María nos pregunta en consulta ¿qué medidas de higiene se pueden llevar a cabo por el material por el COVID? Sí, de hecho esto lo tenemos mucho en cuenta. Pensad que las gafas de realidad virtual, igual que tenemos mascarillas faciales, nosotros en nuestro caso lo que tenemos es una mascarilla que te cubre, los ojos no, pero te cubre todo lo que es esta zona de aquí, que es donde, digamos, las gafas entran en contacto contigo. Eso por un lado. Y por otro, pensad que las gafas vienen acolchaditas. El acolchadito se debe quitar y se debe limpiar para los siguientes pacientes. Por un lado tenemos mascarillas faciales y por otro lado, por supuesto, pues, el limpiar lo que es el elemento de la gafa y también en caso de que lo utilicemos, pues los dispositivos de biofeedback que van en esta zona, ¿no? A ver, Lucía nos dice, ¿las personas con lentillas pueden utilizarlo sin problema o que usen gafas? Sí, yo uso lentillas y no hay ningún problema. Y de hecho,
ayer por la noche, que justamente estaba haciendo una sesión de mindfulness, claro, por la noche no llevo la gafa porque ya tengo los ojos, no llevo las lentillas porque ya tengo los ojos destrozados. Y como tengo las gafas de realidad virtual ya están pensadas para podértelas poner por encima. Es decir, no te las tienes que quitar y ver borroso o apretar los ojos, sino que puedes, con lentillas evidentemente no hay ningún problema, y con gafas tampoco, porque las gafas, digamos, las puedes llevar debajo, ¿no? Con lo cual es sencillo de utilizar para todos. Sí, sí. Para los casos, perdón, para los clínicos y habilitados sanitarios, ¿son iguales los permisos? Claro, para los clínicos y habilitados sanitarios, evidentemente, tenemos el acceso a la plataforma total. Es decir, un psicólogo clínico sí que puede optar a TCA, a TOC, a todo lo que es la rama más clínica de lo que es la herramienta. Evidentemente sí, pero los psicólogos y los psiquiatras, por ejemplo, evidentemente tienen acceso a toda la plataforma. No sé si he respondido tu pregunta o no, porque no sé si la he entendido muy bien, Ana. No sé si es exactamente eso lo que me estabas preguntando. Vale, pues... mira, sí. Para los clínicos y habilitados o sanitarios, ¿son iguales los permisos clínicos? Me refiero al PIR. Sí, sí, sí. En caso de ser psicólogo por máster o psicólogo por PIR, en este caso nosotros los ponemos al mismo nivel. Quiero decir, con el mismo nivel que pueden acceder a la totalidad de los entornos de SAIUS. En lo que es psicólogo sin especialización, entonces lo que le daríamos sería acceso a los entornos, pero a entornos de psicoterapia, entornos de relación, mindfulness, hablar en público, trabajo del foco atencional, pero no podrías, por ejemplo, acceder a lo que es el TOC, por ejemplo, que es uno de los que me parece más delicado. Pues vale, creo que he leído todas vuestras preguntas. No sé si tenéis alguna cosita más que decir, alguna opinión, cualquier cosita, lo que queráis, que para eso estamos. Vamos a ver. Vale, pues entonces, siendo así, por mi parte, volver a... espera, que he entrado a tu última hora. Gracias, Marco, muy bien explicado. Hombre, pues muchísimas gracias a ti, Lucía, se agradece. A ti, Lucía, bueno, y a los demás también, agradeceros vuestra asistencia, agradeceros el haberos quedado a pesar de lo mucho que se ha podido llegar a alargar, ¿no? Pensar que está pensado 20-25 minutos, pero es que, bueno, esto tiene miga, ¿no? Pues, oye, muchísimas gracias por vuestra participación, por mi parte, un placer. Espero volver a veros en algún otro webinar o volver a veros trabajando con nosotros, que espero que, oye, si no ahora en algún momento dado os lo planteéis. De hecho, yo os lo recomiendo encarecidamente y os digo que os puedo dar la doble recomendación, ¿no? La recomendación de psicólogo, pero también la recomendación de paciente. Pues nada, chicas, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo webinar. Por mi parte, pues un placer enorme estar con todos vosotros. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.